Hola, bienvenidas a este taller de finanzas con perspectiva de género. Es la primera parte. Mi nombre es Brenda Cabello, yo soy licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y el Departamento para el Empoderamiento de la Mujer, que son pues los que me invitaron a dar este taller. Entonces, vamos a comenzar. Primero es importante reconocer, analizar qué es el empoderamiento de la mujer y cómo podemos acercarnos cada vez más a él. Pues a través de varias autoras, de varios análisis, se ha llegado a una conclusión muy importante, que es que la independencia económica es un factor que nos empodera como mujeres. ¿Pero por qué? ¿Qué nos hace dependientes a las mujeres socialmente, políticamente? Pues uno de esos factores es precisamente nuestra posición económica, que determina nuestra posición social. Sabemos que la mayoría de las mujeres, pues primero somos dependientes económicamente de nuestros padres, generalmente de nuestro padre, y posteriormente somos dependientes económicamente de nuestra pareja, ya sea nuestro marido, nuestro novio, etc. Entonces, todo esto genera que nosotras no podamos tomar nuestras propias decisiones y por lo tanto tengamos un papel secundario en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos romper con esta dependencia? Una de las formas que hemos encontrado pues es precisamente ser productivas económicamente, tener un ingreso que nos permita poder tomar nuestras propias decisiones y para ello se pueden utilizar las finanzas. Y bueno, muchas otras herramientas, pero el día de hoy en este taller específicamente hablaremos de las finanzas con perspectiva de género, como ya les he comentado. También es importante comenzar reconociendo que en el ámbito financiero hay una desigualdad de género muy marcada y eso hace que las mujeres estemos limitadas en nuestra autonomía económica y bueno, que no podamos desarrollar todos nuestros derechos económicos. ¿Por qué les digo esto? Les dejo aquí un libro que ustedes pueden consultar, Finanzas y Desigualdades de Género, que se publicó en 2006 y habla precisamente de esta cuestión. Las mujeres no tenemos la misma apertura o la misma posibilidad de acceder al ámbito financiero, al mercado financiero, de acceder a algún crédito, de poder pues poner un negocio, de poder emprender un negocio, un micronegocio, etc. Todo esto va generando que nos veamos rezagadas o marginadas económicamente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a resolver esta cuestión para empoderarnos a nosotras mismas? Me gustaría comenzar pues platicando de qué son la economía y qué son las finanzas. ¿Para qué las podemos utilizar? Deben saber ustedes que existen dos enfoques desde los cuales estudiar la economía y las finanzas. El primero es el enfoque dominante. Yo he puesto aquí el enfoque neoclásico, el enfoque marginalista, para que nos podamos dar una idea. Este enfoque dominante pues intenta explicar la economía, la realidad económica, a través de modelos matemáticos o de modelos econométricos, pero bueno, muy pocas veces o casi nunca se va al origen o al fondo de los problemas económicos. Simplemente se queda pues en una interpretación de lo que se puede ver superficialmente. Y existe otro enfoque, que es el alternativo, que reconoce que hay problemas sociales, que hay desigualdad, que hay problemas económicos, que hay pobreza, que hay desempleo y pues entonces trata de dar soluciones o alternativas para solucionarlo. Entonces vamos a ver en esta primera parte del taller de finanzas cómo son o cómo nos explicamos las finanzas en el enfoque dominante y posteriormente lo haremos en el enfoque alternativo. Entonces, para el enfoque dominante, ¿qué son las finanzas? Son una rama de la economía precisamente que se enfoca en medir. Eso es lo que hacen. ¿Y qué medimos? Pues las transacciones o el flujo del dinero. Eso es lo que básicamente son las finanzas. Y bueno, pues ¿para qué nos sirven?
para administrar nuestro dinero, para administrar el dinero de una empresa, de una familia, de la sociedad y pues utilizarlo correctamente. Hay que tener bien claro que las finanzas son solo una herramienta, una rama de una ciencia. Y bueno, con esta limitante las podemos usar, pero sabiendo siempre que nosotras tenemos que ir más allá en el análisis y no quedarnos simplemente con lo que nos da el enfoque dominante de las finanzas. Entonces, vamos a continuar. Hay algunos conceptos básicos que son necesarios que nosotras tengamos claros, que los entendamos, para posteriormente pues continuar con el estudio de las finanzas. El primero pues son los ingresos, los egresos, qué es un activo, qué es un pasivo, que también lo vamos a ver ahora, qué es el ahorro, qué es la inversión, qué es el capital, qué es el interés y bueno, finalmente los presupuestos y los financiamientos. Todo esto pues con miras a que podamos tener un panorama general de qué son las finanzas precisamente. Entonces vamos a empezar. Primero en explicar y diferenciar los ingresos de los egresos. Un ingreso pues es un dinero que entra a nuestro bolsillo o que entra a nuestra cuenta, el que nosotras tenemos. Ese ingreso puede venir de diferentes fuentes. Puede ser el sueldo que nos pagan en nuestro trabajo o los honorarios precisamente. Si es que tenemos un negocio o vendemos cosas, pues lo que recibimos de esas ventas también son ingresos. Pueden ser también algunos subsidios del gobierno, como por ejemplo una beca, si es que somos estudiantes, eso también sería un ingreso. O una herencia que podamos recibir de nuestra familia, etcétera, también sería un ingreso. Por otro lado, los egresos son el dinero que sale de nuestro bolsillo, que sale de nuestra cuenta, que ya no nos pertenece. Y bueno, esos egresos nosotros o nosotras los utilizamos para pagar nuestra vivienda, para transportarnos, pues para comer, para la alimentación, para la salud, para la educación, para la vestimenta, en fin, para satisfacer las necesidades básicas que tenemos como mujeres, que tenemos pues como personas y que necesitamos cubrirlas monetariamente. Entonces, esos serían los egresos. Continuando, pues vamos a ver qué son los activos y qué son los pasivos, que son dos conceptos muy utilizados en las finanzas y que a veces se confunden justamente con los que acabamos de ver, que son los ingresos y egresos. Pero bueno, un activo no es nada más un dinero que nosotras podamos tener, sino que se refiere ya a una inversión que nos genera rendimientos, que nos genera precisamente un ingreso. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de los activos? Algunos ejemplos pues son los fondos de inversión que nosotras podamos hacer, los rendimientos que nos genera, por ejemplo, una cuenta bancaria o un ahorro que nosotros hagamos en un banco, las ganancias que podamos recibir de una microempresa o de un proyecto autogestivo que nosotras tengamos, o la renta que podamos recibir de las inversiones en bienes raíces. Es decir, si nosotros rentamos un inmueble a una persona y nos da una renta mensual, pues eso podría ser un activo. Y por otro lado, tenemos los pasivos, que son los gastos o las deudas u obligaciones que nosotras tenemos. Y bueno, igualmente que los egresos, pues los podemos gastar estos pasivos en alimentación, en vivienda, educación, en pagos de crédito y también en pago de deuda. Esa es la diferencia crucial entre un ingreso y un pasivo. Prácticamente, un pasivo es una deuda o algo que nosotras necesitamos cubrir y un activo es algo que nos genera dinero. Aquí un ejemplo que es sencillo de entender, que nos puede apoyar, es el de un automóvil. Un automóvil puede ser un activo, pero también puede ser un pasivo según cómo lo utilicemos. ¿Cómo sería un automóvil un activo, por ejemplo? Si ese automóvil nosotras lo utilizamos y lo ponemos a producir algo, por ejemplo, si lo metiéramos a hacer transporte de personas o algo así y nos genera una renta semanal o mensual, el automóvil se convierte en un activo. Pero si lo utilizamos para transportarnos y tenemos que estarle metiendo dinero
constantemente en gasolina o en reparaciones, etcétera, y además lo estamos pagando, se convierte en un pasivo. Entonces es así como nosotras podemos ir diferenciando entre uno y otro. Vamos a continuar con el ahorro y la inversión, que también son dos conceptos muy utilizados en las finanzas. El ahorro no es otra cosa que juntar dinero de una manera constante, de manera regular y durante un periodo de tiempo determinado. O sea, durante un mes yo le voy a quitar a mis ingresos 1 peso todos los días para que al final del mes tenga 30 pesos. Eso es el ahorro. ¿Y qué es la inversión? Pues es precisamente poner a trabajar esos ahorros en algún tipo de actividad concreta, en algún tipo de actividad productiva, puede ser en algún negocio, en alguna microempresa, en algún proyecto autogestivo, etcétera, para que ese dinero me genere mayor rentabilidad. O sea que a través de la producción y a través del trabajo, ese dinero pues se convierta en más dinero con un excedente. Aquí yo les dejo una pregunta que me parece que es importante que la podamos empezar a diferenciar. ¿El dinero por sí mismo puede generar más dinero? Que eso es algo que muchas veces está en el discurso económico hegemónico o dominante, que nosotras podemos mirar, por ejemplo, en las imágenes que tenemos sobre la bolsa de valores, cómo van cambiando los números rápidamente, y a lo mejor podríamos pensar que el dinero por sí mismo pues, puede generar más dinero. Esto pues es algo muy limitado, algo que no funciona así en la realidad. Pues el dinero, un billete o una moneda no tiene ninguna capacidad para reproducirse solo, sino que necesita justamente del trabajo de mujeres, del trabajo de hombres, de la producción, de muchos procesos que hay ahí ocultos que hacen que el dinero se pueda reproducir. Pero por sí mismo pues no puede ser. Por lo que muchas veces las finanzas dominantes, que son las que estamos revisando en este momento, son utilizadas también para pues cegar a la gente, para que la gente pueda pensar que si ella mete o porque ahorra y lo mete a una entidad financiera, pues entonces en un mes ya va a tener muchísimo dinero. Cuando realmente hay implícitos, hay otros factores a considerar, como la pobreza, como la desigualdad, como el desempleo, como la marginación, como la inequidad de género, etcétera. Que ahora más adelante pues estaremos hablando de ellos. Vamos entonces con otros conceptos que también son muy utilizados, el capital y el interés. ¿Qué es el capital? Para las finanzas en el enfoque dominante, pues un dinero que nosotros no hemos consumido, o sea, su propietaria, nosotras, no lo hemos usado ese dinero, sino que lo hemos ahorrado y lo hemos trasladado a un mercado financiero. ¿Cómo es esto? Pues les decía en este ejemplo de que durante un mes ahorramos 1 peso al día, al final del mes tenemos 30 pesos, pero ese dinero solo se va a convertir en capital hasta que lo metamos en un mercado financiero o en una entidad financiera, ya sea un banco, una caja de ahorro, etcétera. Solo en ese momento se convierte en capital. ¿Y qué es, por otro lado, el interés? El interés es ese precio que nosotras vamos a pagar o que a nosotras nos van a pagar por el uso del dinero, por prestarnos dinero. Precisamente, pues este concepto no es muy ajeno, lo podemos escuchar en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Si nosotros vamos a un banco o si pedimos un crédito o si pedimos un préstamo, pues siempre va a haber un interés ahí de por medio, que tiene comportamientos distintos y que ahora más adelante los vamos a revisar. Finalmente, para terminar con esta parte de los conceptos básicos de las finanzas, vamos a revisar lo que es un presupuesto y lo que es un financiamiento. Dos conceptos diferentes, pero que también son muy utilizados. Un presupuesto, pues es un plan, algo que nosotras planeamos, que nosotras predecimos, pero ¿qué es lo que vamos a planear ahí? Pues ingresos y egresos, precisamente, para que nosotras podamos saber en qué y cómo vamos a utilizar una cantidad determinada de dinero. Ya sea que vayamos a poner pues un negocio o emprender algo, pues necesitamos hacer un presupuesto de cómo se van a ir manejando los flujos de dinero alrededor de él.
Y por otro lado, tenemos el financiamiento. El financiamiento pues es un proceso mediante el cual se le proporciona capital a una persona o a una empresa o a una familia para que lo pueda utilizar en un proyecto o en un negocio, etc. Entonces ese es el financiamiento o la acción de financiar algún proyecto. Que una entidad financiera o un banco le dé dinero a una persona siempre pues con la condición de que esa persona pague una tasa de interés. Es más o menos así como funcionan las finanzas en términos muy generales y los conceptos que nosotras necesitamos entender para poder adentrarnos un poco más en el tema. Entonces, teniendo esto claro, pues hay que diferenciar que dentro de este enfoque dominante hay 3 tipos de finanzas, que bueno, ya posteriormente se dividen en varios subtipos. Las primeras pues son las finanzas públicas. ¿Quién es ahí el actor principal o el participante? Pues el gobierno. Estas finanzas públicas pues son las que lleva el gobierno para que ya o la entidad o la nación o el municipio que se esté trabajando pues vaya con un equilibrio financiero. Posteriormente tenemos las finanzas corporativas. Y bueno, aquí el actor principal es una empresa. Estas son el tipo de finanzas que se utilizan al interior de las industrias, de las fábricas, de las empresas, etc. Y como último tipo, tenemos las finanzas personales. ¿Quiénes somos ahí las actoras o las participantes? Pues nosotras, las mujeres como individuos o como personas particulares. Entonces son aquellas finanzas que nosotras pues llevamos en nuestra vida para saber cuánto nos vamos a gastar, cuánto vamos a ahorrar, si vamos a pedir un crédito, si vamos a comprar algo a crédito precisamente, etc. Entonces aquí viene a hacernos otra pregunta precisamente. Al principio de este taller yo les decía que las finanzas son una herramienta que nos pueden servir para emprender un proyecto, ¿no? Para desarrollar un proyecto autogestivo y que bueno, son una herramienta precisamente que nos dirá cómo nosotras podemos invertir una cierta cantidad de dinero para que nos genere mayores rendimientos. Pero bueno, aquí la decisión de invertir puede ser individual o puede ser colectiva. Eso depende de los objetivos que tenga nuestra inversión y de cómo nosotras vamos a ver pues, este proyecto a largo plazo. Pues muchos estudios o muchas experiencias nos han dicho y han dado cuenta de que lo mejor es invertir colectivamente, que más adelante en la segunda parte del taller vamos a ver por qué más de fondo, pero quédense con esta pregunta, ustedes hágansela cuando quieran invertir o cuando quieran desarrollar un proyecto, ¿lo hago solo o lo hago acompañado? ¿Qué es mejor? Vamos a revisar entonces una parte eje de las finanzas, que es necesario que nosotros pues la tengamos clara, que es precisamente la tasa de interés. Yo aquí pongo que la tasa de interés la podemos definir muy rápidamente como el precio del dinero. Anteriormente, cuando revisábamos el concepto de interés, es justamente el precio de que a nosotras nos presten pues, cierta cantidad de dinero para utilizarla ya sea con fines productivos o para el consumo. Entonces es un monto o un porcentaje que nosotras vamos a pagar por recibir un préstamo de alguna entidad financiera, o sea, un banco. O también puede ser lo que el banco nos va a pagar a nosotras por ahorrar nuestro dinero en su entidad financiera. Entonces tiene dos aspectos esta cuestión de la tasa de interés. Puede ser para la deuda que nosotras adquiramos o para el ahorro que nosotras hagamos en una entidad financiera. Depende, pero ahí este concepto de tasa de interés está muy presente. Y bueno, pues también han de saber que en la economía la tasa de interés tiene una función muy específica y se utiliza para controlar la inflación. Pero bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿qué es la inflación? No es otra cosa que la variabilidad en los precios. Es decir, cómo van cambiando los precios de las mercancías, los precios de las cosas.
Año con año pueden ir aumentando los precios o pueden ir disminuyendo y existe una entidad financiera que es el Banco Central o el Banco de México que tiene que controlar esta inflación y lo hace ¿cómo? Pues a partir precisamente de la tasa de interés, subiéndola o bajándola para reducir la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces así es como se utiliza, pero esto debemos recordar que es en el enfoque dominante, en el enfoque pues neoclásico, hegemónico y que muchas veces no funciona para la realidad. En muchos países pues se ha visto que el control de la inflación también trae otros problemas económicos derivados de los movimientos de las tasas de interés. Entonces es muy interesante cómo la utilizan, cómo nosotras la podemos utilizar, cómo la entendemos y bueno, ¿qué podemos hacer con ella? Continuando con esta cuestión de la tasa de interés, debemos saber que hay dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. Vamos a revisar primero el interés simple, que no es otra cosa, como ya les dije, lo que se paga por recibir un préstamo. Y depende de tres cosas o de tres variables. El capital, acuérdense que el capital es esa cantidad de dinero que nosotras disponemos para hacer una inversión. En este caso, la cantidad que nos van a dar a nosotras en préstamo o la cantidad que nosotras vamos a ahorrar en una entidad financiera. La otra variable es el tiempo, es decir, el tiempo durante el cual nos van a prestar ese capital o que nosotras vamos a poner ese capital a disposición de un banco. Y bueno, pues por último va a ser la tasa de interés. Precisamente, ¿qué tasa de interés tiene el banco? Puede ser 10% anual, 15% mensual, etc. Eso va cambiando de acuerdo a la entidad financiera. Ahora vamos a revisar lo que es el interés simple, pero debemos saber que existen dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. Anteriormente, cuando revisábamos los conceptos básicos de las finanzas, decíamos que el interés es justamente el precio del dinero, lo que nosotras tenemos que pagar porque nos presten determinada cantidad de dinero o lo que el banco nos va a pagar cuando nosotras pongamos nuestro dinero a su disposición. Es justo lo que tenemos aquí, lo que se paga por recibir un préstamo. Eso sería el interés simple. Y depende de tres variables o de tres cuestiones fundamentales para poder calcularlo, que es lo que nosotras vamos a hacer ahorita, calcular el interés simple de un préstamo. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues precisamente para que no nos engañen, eso es lo primero y lo más importante. Cuando nosotras queramos pedir un crédito o pedir un préstamo o comprar algo, para que sepamos cómo calcular lo que al final vamos a terminar pagando. Y bueno, esas tres variables son el capital, que es la cantidad de dinero que nos van a prestar, o la cantidad de dinero que nosotros o nosotras vamos a poner a disposición de un banco o X entidad financiera. La segunda variable es el tiempo, es decir, el tiempo durante el cual nos van a prestar ese capital, ya sea un año, 15 meses, 5 años, etc. Y el último es la tasa de interés. La tasa de interés pues la define la propia entidad financiera y la define en consonancia con este organismo que les comentaba anteriormente, que es el Banco Central o el Banco de México. Puede ser una tasa de interés del 10%, del 12, 13, 14, es variable y nosotras tenemos que fijarnos muy bien en cuánto es esa tasa de interés para que sepamos si nos conviene o no nos conviene que nos presten dinero o nosotras ahorrar nuestro dinero en esa entidad financiera. Y bueno, una nota aquí que es importante para poder hacer este cálculo del interés simple es que el tiempo y la tasa de interés deben estar en la misma unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotras vamos a pedir un préstamo a 12 meses, nuestra tasa de interés debe estar en esa misma unidad de medida. Ahora lo vamos a ver cuando calculemos o cuando hagamos este cálculo. Entonces, la fórmula para calcular el interés simple es el capital multiplicado
por la tasa de interés multiplicado por el tiempo. Es muy sencilla realmente, pero vamos a descubrir cómo se aplica y para qué nos puede servir. Entonces, tenemos aquí una situación hipotética, una pregunta que nos puede hacer pues, un cliente o una amiga o que nosotras mismas nos podemos hacer antes de tomar una decisión. ¿Qué interés va a producir un capital de 50,000 unidades o 50,000 pesos con una tasa de interés de 12% anual en un tiempo de un año, 8 meses? En un tiempo de un año, 8 meses. ¿Qué interés simple nos va a producir? Entonces, primero, tenemos que sacar de este enunciado o de esta pregunta las 3 variables necesarias para nuestra fórmula, que recordemos son capital, tiempo y tasa de interés. Viene así la pregunta: ¿qué interés produce un capital de 50,000? Entonces, nuestro capital son justamente esos 50,000, con una tasa de interés de 12% anual. Nuestra tasa de interés va a ser del 12% y tenemos que recordar que es anual, porque si no, no nos va a salir el cálculo. Y en un tiempo de un año, 8 meses. Aquí lo tenemos, un año y 8 meses. Entonces, vamos a proceder ahora sí a calcularlo. Tenemos aquí interés simple, la fórmula, que recuerden que es interés simple igual a capital por tasa de interés por tiempo. Y en nuestro ejercicio tenemos un capital de 50,000 pesos a un tiempo de un año 8 meses con una tasa de interés del 12% anual. Entonces, ¿cuál va a ser el paso 1, queridas compañeras? Convertir el tiempo y la tasa de interés a la misma unidad de medida. Recuerden que eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, si nuestra tasa de interés es anual, nosotras tenemos que sacar cuántos meses hay en un año, que son 12 meses. Y posteriormente tenemos que sacar cuántos meses tenemos en un año, 8 meses, que es el tiempo durante el cual nos van a prestar el capital. ¿Eso cuánto es? 20 meses. Entonces, la herramienta matemática que vamos a utilizar para hacer esta conversión del tiempo es una pues sencilla, que espero que todas conozcamos y que si no lo vamos a hacer en este momento, que es la regla de 3. Bueno, ¿cómo podemos hacer esta regla de 3? Vamos a poner primero el 12, que son los 12 meses de un año, y el 20. Pero lo que no sabemos es cuántos años precisamente son 20 meses. Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando 20 por 1 y dividiéndolo entre 12. Y eso nos da un resultado de 1.7 años. Entonces, ¿qué tenemos como resultado final? Que un año 8 meses es igual a 1.7 años. Eso nos va a ayudar muchísimo al momento de hacer nuestro cálculo. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenemos en la misma unidad de medida la tasa de interés, que es anual, y nuestro tiempo, que es de 1.7. ¿Ya vieron? Está igual. Ahora sí ya podemos proceder a hacer nuestro cálculo. Y vamos a aplicar la fórmula de capital por interés por tiempo. Entonces, interés es igual al capital de 50,000 multiplicado por 1.7, que es el tiempo ya convertido, posteriormente multiplicado por 0.12. ¿Por qué 0.12 y no 12 si mi tasa de interés es de 12%? Justamente porque es un valor porcentual que nosotras tenemos que convertir a valor decimal, porque si le ponemos aquí 12 nos va a salir un valor altísimo que nada va a tener que ver con el valor real. Entonces, por ello, le ponemos 0.12. O sea, si fuera una tasa de interés de 10%, tendríamos que ponerle 0.10, si fuera del 20%, 0.20 y así consecutivamente. Si fuera del 4%, 0.04 y bueno, así consecutivamente, como les digo. Procedemos a hacer nuestro cálculo y nos da un resultado de 10,000 pesos. Eso va a ser el interés simple que nosotras vamos a pagar
por un capital de 50,000 pesos a un año, 8 meses, con una tasa del 12%. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que al final de nuestra deuda no vamos a pagar 50,000, sino que vamos a pagar los 50,000 que nos prestaron más los 10,000 del interés simple. Y ahí ya nosotras tendríamos que evaluar si nos conviene hacer esta inversión o si mejor nos retiramos y vamos a buscar otro banco u otra entidad financiera con tasas de interés más bajas para que a nosotras nos convenga invertir y no perdamos dinero. Entonces es así como se puede utilizar el interés simple. Como les menciono, es una herramienta pues relativamente sencilla de utilizar con esta fórmula y que nos va a ayudar muchísimo para la vida, para tomar decisiones financieras. Vamos a continuar entonces ahora con el interés compuesto. Es el interés que se va sumando al capital inicial. ¿Cómo es esto? En el interés simple solo tenemos un momento, tenemos un tiempo, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, pero siempre es un periodo. En un primer momento vamos a tener el capital y en el segundo momento vamos a tener el capital más el interés simple. Pero ¿qué pasa con el interés compuesto? Que hay distintos momentos y que el interés se va acumulando, se va componiendo, de ahí su nombre. Entonces, como lo dice aquí, los intereses iniciales producen nuevos intereses. ¿En qué casos podemos encontrarnos nosotras que vamos a utilizar el interés compuesto? Primero, cuando pagamos fuera de tiempo. Cuando teníamos que pagar cierto día del mes y se nos pasó la fecha y ahora vamos a tener que pagar ese interés inicial más otro que es el que nos va a cobrar el banco por no haber pagado. Ese ya sería un interés compuesto. O por ejemplo, se extendió más allá el plazo del pago del inicialmente planteado. Por ejemplo, nosotras vamos a ahorrar en una entidad financiera 100 pesos a un mes con una tasa de interés del 10%, pero posteriormente el banco me ofrece continuar dejando ahí mi dinero 1 año más y aparte me van a dar un interés del 5%. Entonces ahí ya estaríamos nosotras ante un interés compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos varios momentos de la inversión. Vamos a ver cuál es la fórmula que cambia, cómo lo podemos calcular, cómo lo podemos utilizar. El interés compuesto también depende de 3 variables, al igual que el interés simple. La primera variable pues es el capital inicial que se da en un préstamo. Eso es el capital. Posteriormente depende del tiempo, precisamente, el tiempo durante el cual nos van a prestar a nosotras el capital o nosotras lo vamos a prestar. Y por último, la tasa de interés anual. Entonces el capital lo vamos a poner como una C, el tiempo como una T pequeñita y la tasa de interés anual como una T y una I. Y la fórmula del capital final o del capital compuesto va a ser el capital inicial que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés anual, todo esto multiplicado por el tiempo. Puede parecer un poco compleja o complicada la fórmula, pero ahorita vamos a ver que realmente es bastante sencilla. Y no olviden que aquí también es necesario que la tasa de interés y el tiempo estén en la misma unidad, porque si no, no vamos a poder hacer el cálculo. Entonces, vamos a esta situación hipotética. Nos pregunta, ya sea un cliente o nosotras mismas antes de tomar una decisión financiera, ¿qué interés compuesto produce un capital de 100 pesos con una tasa de interés de 10% anual en un tiempo de 5 años? Vamos a analizar esta pregunta, la vamos a descomponer para saber cuáles son nuestras variables. ¿Qué interés compuesto produce un capital de 100 pesos? Bueno, aquí está sencillo, el capital pues es justamente los 100 pesos con una tasa de interés del 10% anual. Entonces vamos a tener aquí la tasa de interés anual del 10% en un tiempo de 5 años. Entonces el tiempo pues son 5 años precisamente.
Estos 5 años son los que diferencian al capital simple del capital compuesto. Como yo les decía, en el capital compuesto hay varios periodos, porque nuestra inversión va creciendo o va disminuyendo según el tiempo. Entonces aquí nosotras tendríamos 5 periodos. ¿Por qué? Porque nos van a prestar este capital de 100 pesos a un tiempo de 5 años, precisamente. Entonces vamos a ver cómo operarlo. El interés compuesto, recordemos que su fórmula es capital que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés anual, multiplicado todo esto por el tiempo. Entonces tenemos nuestras variables, capital 100 pesos, tiempo 5 años y tasa de interés anual, perdón, no se ve aquí, 10%. Vamos a construir una tabla que nos va a ser de mucha utilidad al momento de calcular el interés compuesto. Tenemos el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, porque recuerden que nuestra inversión es a 5 años. Si nuestra inversión fuera 10 años, pues tendríamos 10 periodos, si fuera 20, tendríamos 20 periodos y así, consecutivamente. Entonces vamos a operar para el año 1. El capital de 100 pesos multiplicado por la suma de 1 más la tasa de interés anual, que es 0.1, por lo que ya les comentaba desde hace un rato. Como aquí es 10%, pues entonces este valor porcentual lo pasamos a valor decimal, que sería 0.1. Vamos a cerrar esta operación y lo multiplicamos todo por 1. ¿Por qué por 1? Porque es un periodo nada más. ¿Se fijan? Como nosotros descompusimos los 5 años, cada vez lo vamos a multiplicar por un periodo en concreto. ¿Cuál es el resultado que nos da hacer esta operación? 110. ¿Esto qué quiere decir? Que en el primer año mi capital de 100 pesos con una tasa anual de 10% me generó un rendimiento de 110, o sea, 100 del capital inicial y 10 de lo que yo voy a tener que pagar porque me lo prestaron o que el banco me va a tener que pagar por estar usando mi dinero. Y entonces, ¿cómo le seguimos con el año 2? ¿Qué hacemos posteriormente? Fíjense muy bien, porque este es pues, el secreto del interés compuesto. La cantidad que nosotras vamos a tomar como capital ya no son los 100 iniciales, sino que son los 110 que producimos en el año 1. Entonces, para el año 2, el capital van a ser esos 110 precisamente. Y otra vez, multiplicado por la suma de 1 más 0.1, que es la tasa de interés anual, todo esto multiplicado por 1, que nos va a dar un resultado de 121. ¿Cómo podemos analizar este resultado? Que para el año 2, mi capital inicial de 100 pesos a una tasa anual de 10% en 2 años me va a generar 121 pesos. Es decir, lo que yo debo de más son 21 pesos o lo que me debe el banco a mí son 21 pesos, ya no los 100 iniciales. Y así posteriormente con el año 3, si se fijan, el capital es el 121, que es lo que teníamos nosotras aquí arribita, y nos va a dar un resultado de 133.10, que ese va a ser nuestro capital para el año 4. Aplicando la misma fórmula, nos da un resultado de 146.41, que va a ser nuestro capital para el año 5, que aplicando la misma fórmula nos va a dar este resultado, 161.05. Entonces, en este ejemplo hipotético de un capital de 100 pesos a un tiempo de 5 años con una tasa anual de 10%, yo al final de mi inversión voy a tener 161.05, es decir, un excedente de 61.05 pesos a los 100 iniciales que tenía. Y así podemos evaluar si nos conviene hacer esta inversión, si nos conviene meter nuestro dinero a esta entidad crediticia o a este banco, o si nos conviene que nos presten 100 pesos con este interés compuesto. Entonces,
Pues así es como se utiliza el interés simple y el interés compuesto, dos pues cuestiones muy básicas de las finanzas en su enfoque dominante, que podríamos pensar que no nos sirven, pero la realidad es que es una herramienta muy útil para nuestra vida, siempre y cuando la sepamos usar y también que sepamos que es solo una herramienta, pero que el análisis depende de nosotras, que nosotras tenemos que ir más allá para realmente construir pues otras redes y otro tipo de conocimiento. Entonces, bueno, pues espero que esta primera parte del taller de finanzas con perspectiva de género les haya servido mucho y no se pierdan la segunda parte porque vamos a revisar otro tipo de finanzas, las finanzas alternativas. Está más interesante la segunda parte, así que véanla. Muchas gracias. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.